¿Qué tal? Vamos a contemplar hoy la aparición del resucitado de Jesús en el cenáculo, la aparición de lo que llamamos comúnmente a Tomás. En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, de los versículos 19 al 31. Si no lo han leído, pongan pausa, lean el texto, por favor, Juan 20, del 19 al 31, y continuamos entonces después con este video. Lo primero que podemos encontrarnos ante este texto es que más allá de las otras apariciones que Jesús realiza en el Evangelio de Juan, sin duda podríamos decir que prácticamente este texto es el más importante. Este texto, como los otros relatos de la aparición del resucitado, tiene unos elementos en común que van a ser 4. Vamos a tratar de enunciarlos, ¿sí? El primero es, siempre hay como un cierto malestar, inquietud, dolor de los discípulos por estar privados de la presencia de Jesús. Esa es la constante en estos a los cuales se les aparece. Lo segundo es que hay una aparición inesperada de Cristo, no lo esperan, no lo reconocen, les cuesta conectar lo que están viendo con lo que están sintiendo, y que siempre esto comienza de una iniciativa de Jesús. El tercer esquema que tienen y se repiten es el reconocimiento. Los discípulos terminan reconociendo, ¿no es cierto?, a ese que se les aparece. Y el cuarto esquema es ese Jesús que envía a estos discípulos a que testimonien lo que acaban de presenciar. Esto es un esquema tradicional de los relatos de Cristo, de este resucitado, que van a seguir el modelo que tomaron en la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, también no es solo de Juan, ¿sí? De Marcos 16, 9, 20, lo vemos en Mateo 28, con los versículos 9, lo volvemos a ver en Lucas 24, de los versículos 36 al 53, y lo vemos en Juan, en el capítulo 20, del 19 al 29. Es decir, más allá del estilo propio de la teología de cada evangelista, estos 4 puntos se da en esa constante de aparición de Jesús, porque es una tradición que ya tiene la iglesia de Jerusalén. Repasamos los 4 puntos. Un malestar, un disgusto de los apóstoles por estar privados de la presencia de Jesús. La aparición inesperada de Cristo, que es Él además quien toma la iniciativa de aparecerse. El tercer punto es los apóstoles, los presentes, reconocen, ¿no es cierto?, a Jesús. Y cuarto, el envío, la misión que ellos reciben. El fragmento que hoy acabamos de leer, este texto de Juan, nos va a ofrecer nuevos aspectos en la revelación del misterio pascual, de la vida, de la fe de los discípulos, y lo vamos a dividir en 2 partes. Más allá de este esquema primero que les dije de estos 4 contenidos, tiene este texto en sí mismo otros condimentos. Lo primero que vamos a descubrir es la vuelta de Jesús entre los suyos, el envío en misión con un testimonio desde la iglesia de la resurrección y la incredulidad del apóstol Santo Tomás. Esto va de los versículos 19 al 25. El segundo bloque es la aparición de Jesús estando ya ahora sí presente Tomás, donde él proclama, bienaventurados los que creen, en los versículos 26 y 29, y unos versículos con los cuales concluye el Evangelio, que son los versículos del 30 en adelante. ¿Qué aparece en este primer bloque propio de Juan? El encuentro con Jesús nos lo da en un tiempo concreto, aquel mismo domingo a la tarde, pone San Juan en el versículo 19. Es decir, la venida de Jesús es para los discípulos un nuevo ver y un nuevo conocer a Jesús. Y entrega, ¿no es cierto?, a la comunidad 5 dones pascuales prometidos. ¿Cuáles son esos dones que entrega? Están en el saludo generalmente. Primero es la entrega a la paz, Shalom, un don escatológico, es el don de la salvación que solo Cristo nos puede dar. El segundo, así, don prometido y que se entrega es la alegría que nace de ver al Señor y se expresa en el versículo 20.
La tercer don que nos entrega es la misión que tienen estos discípulos, que es la prolongación de que Jesús recibió del Padre. Si Él hace las obras del Padre, nosotros debemos hacer las obras del Hijo y por lo tanto también las obras del Padre, en el versículo 21. El cuarto don es el Espíritu Santo, que en nosotros suscita la fe pascual y realiza en nosotros una nueva creación. Somos recreados, ese es el sentido de la Pascua y ese es el versículo 22. En el versículo 23, el quinto don es el perdón, la remisión del pecado del que está arrepentido y que se confía en la palabra del Señor. Por lo tanto, a modo de conclusión, ante este primer testimonio eclesial sobre la resurrección, decimos, como en el versículo 25, hemos visto al Señor. Tomás sufre un cambio de incrédulo y se cierra a ese misterio que se le manifiesta. El segundo bloque que tiene propio de Juan este evangelio es en el versículo 26. Si él se había aparecido el domingo a la tarde, 8 días después, Jesús, en el versículo 26 dice eso, Jesús vuelve a estar entre los suyos, pero ahora Tomás está presente. Está presente en medio de esa comunidad y si antes se había cerrado y no creía y ponía condiciones para creer, hoy Jesús, en este versículo 26, lo invita a tocar los signos de la pasión, superando por lo tanto el estadio de la cosa meramente sensible, para entrar de lo sensible a la visión de la fe. Y por lo tanto podemos decir que lo central es esto. El encuentro con Jesús y su presencia hacen que Tomás llegue a poder profesar la fe. Con estas palabras, el reconocimiento absoluto, Señor mío y Dios mío, fórmula que nosotros tomamos en la liturgia luego de la consagración. En ese momento donde se va haciendo la consagración en silencio, hacemos el mismo acto de fe que Santo Tomás. Es decir, pasamos de lo sensible de lo que vemos a la visión de la fe. Tocamos con nuestra fe ese misterio de la transustanciación, el cambio de lo sensible a la fe. Con este texto, Tomás hace la confesión explícita de la dignidad de Jesús. Es la más elevada de todo el Evangelio. Toca el misterio de la fe. En el versículo 30 vamos a ver que después de estas apariciones, el resucitado aparece reunido con sus discípulos y Juan concluye su Evangelio con unas palabras muy breves pero significativas. Por lo tanto, nos encontramos frente al intento de darle un valor, subrayar el objetivo por el cual se escribe este Evangelio. Todo lo que Jesús de Nazaret nos reveló, nos manifestó, en obras, en palabras, es un signo de todo lo que el hombre puede llegar a la fe en Jesús, a través de un camino que se realiza de dos modos. Es un camino personal y comunitario. El camino personal solo no alcanza y es lo que le pasa a Tomás. El camino personal con la comunidad que sostiene es este segundo Tomás que en este encuentro puede verdaderamente hacer la profesión de fe. Por eso la fe tiene esta doble dimensión. No es solo el trabajo de lo que yo creo para mí, sino lo que yo además creo y profeso con otros. Reconocer así al Mesías, al Hijo de Dios, y que podamos poseer la vida eterna. Y con esta expresión concluye este versículo 30 y siguientes de este Evangelio de Juan que hoy meditamos. Que el Señor pueda aparecer a darnos sus dones. Podemos analizar cómo estos dones del Señor se van expresando en nuestro corazón y en este tiempo. Los repaso. La paz como un don de la salvación, la alegría que nace de ver al Señor, la misión que es la prolongación de esta misión que Jesús inicia y es la misión que el Padre le encomienda, el Espíritu Santo que suscita en nosotros la fe pascual y el perdón, la remisión de nuestros pecados. ¿Cómo va a poder hacer en este tiempo de pandemia nosotros que estamos alejados de poder recibir la confesión sacramental? Nosotros que tenemos este precepto de Pascua de
como mínimo, confesarnos una vez al año y para tiempo de Pascua. ¿Cómo poderlo hacer? Bueno, la distancia, la imposibilidad hace que podamos detenernos en uno de los principios, ¿no es cierto?, de estos 5 criterios que usamos para confesarnos. ¿Se acuerdan cuál era? Examen de conciencia, dolor de los pecados, los 5, ¿no? Propósitos de enmienda. Lo que tenemos que hacer es un examen completo de nuestra vida, de nuestra fe, como si fuéramos a confesarnos. Un arrepentimiento profundo de esos pecados con un dolor. Nos falta ese último paso, que es la confesión y la absolución. Bien, con este propósito, con este arrepentimiento de un modo perfecto de nuestros pecados, nos quedamos ahí y hacemos una oración, con la intención de, en la primera oportunidad que tengamos, de concluirla con la confesión. Si no, mientras tanto, Dios que ve en el corazón del hombre y que es misericordia, con esto ya salva. La fe nos enseña que de un modo ordinario Dios salva a través de la Iglesia, pero no lo hace de un modo exclusivo, ni mucho menos excluyente. Vemos que estamos limitados al encuentro con los sacramentos, al encuentro con el Señor a través de su Iglesia, pero ¿qué sería de todos aquellos donde la Iglesia todavía no pudo poner el anuncio del Evangelio? Aquellas zonas remotas que no conocieron el mensaje de Jesús y que por lo tanto no solo no tienen misa, no solo no tienen reconciliación, sino que ni siquiera han recibido el bautismo. La fe, el encuentro personal absoluto con Dios, hasta el nivel que Dios se lo haya revelado y permitido conocer, basta para salvarlos. Y así es como Jesús salva a través de este depósito de fe de la Iglesia, porque como la verdad es una, el conocimiento de esa verdad y ese único amor dimana de este tesoro que dejó depositado en la Iglesia. Mientras tanto, un examen, un arrepentimiento perfecto de nuestros pecados, abrirnos a la misericordia de Dios a través de una oración, esto por este momento nos alcanza para la remisión del pecado. Concluida este tiempo de cuarentena, la posibilidad de acercarnos a los sacramentos, hacer ese último paso de la confesión ante un ministro de los pecados que hemos analizado y vivir con alegría la penitencia que se nos otorgue con la comunión plena en todos los sacramentos. Que el Señor les bendiga y les conceda una santa y feliz Pascua.